Hay cristianos que todavía están esclavos. El evangelismo clásico, ortodoxo, yo diría simplista, muchas veces con tal de ganar adeptos, nos predican o nos enseñan una doctrina bastante simplista, y es de que todo se reduce a recibir a Jesucristo como Señor, ¿verdad? Y ahí terminó, ¿verdad? Pero fíjese que esto tiene sus bemoles bien grandes, ¿verdad? Porque ah, hemos oído enseñanzas como que el cristiano no se puede endemoniar. Esa es la ortodoxia evangélica que predica y dice, no vayan a esa iglesia porque el cristiano no se puede endemoniar. Es mentira. Y sacan texto muchas veces. Muchas veces empiezan a argumentar con textos fuera de contexto, diciendo a veces que, por ejemplo, una fuente no puede dar dos aguas, no puede dar agua dulce y agua salada a la vez, y que si uno tiene el Espíritu Santo, uno no se puede endemoniar. Bueno, se oye bonito, pero no son más que falacias. La realidad es que hay mucha gente en la iglesia que están en esclavitud. Hay mucha gente en la iglesia que están endemoniados. Hay mucha gente en la iglesia que están afectados por situaciones que se supone que no deberían de estarlo porque tienen a Cristo en su corazón o porque son salvos. Pero yo quiero que usted abra su mente un poquito, porque puede ser que le esté pasando eso a alguna de las personas que me está viendo, que está en la iglesia y hay cosas que no puede dejar de hacer. Está en la iglesia y quiere cambiar su vida y no lo logra. Está en la iglesia y cuando vienen a la obra de Orange experimentan liberación y salen perplejos de la iglesia porque dicen, ¿por qué me pasó eso? ¿Qué fue lo que me pasó? Eso yo lo he palpado muchas veces, que se manifiesta un demonio en una persona y lo liberamos, se libera, y cuando termina la liberación, la persona actúa como que se hubiera despertado de un gran sueño y no recuerda qué fue lo que sucedió. Después de que pateó a medio mundo, después de que se movía como serpiente debajo de las sillas y no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Había una posesión demoníaca y la pregunta es, ¿pero cómo si ya yo había aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Y es porque les dieron una doctrina simplista, de esas doctrinas facilitas, de esas doctrinas que nosotros le decimos wishy-washy, que, entiende, de esas de cristianito, ¿verdad? Pero yo quisiera entrar en este asunto porque quiero dejarle a usted una edificación para poder entender. Puede ser que a usted le estén sucediendo cosas similares, cosas parecidas, de que usted dice, ¿por qué no logro sacudirme de la miseria, de la pobreza, de las maldiciones de pobreza, maldiciones ancestrales, enfermedades hereditarias? ¿Por qué? Si ya yo recibí a Jesucristo, hasta me bauticé. Hay gente que dice eso. Acuérdense que hay un pasaje que se aplica en este sentido que dicen, el que, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Entonces aplican eso de una manera simplista. Pero quiero llevarlo al libro de los Hechos. Quiero llevarlo al libro de los Hechos, a un caso muy interesante que nos deja una serie de enseñanza, de instrucción y de claridad. Nos da luz sobre esta situación que le puede estar sucediendo a usted o a muchos otros hermanos en la iglesia de Cristo y que muchas veces los dejan ustedes perplejos. Aquí dice en el libro de los Hechos, quiero que leamos el capítulo 8 del libro de Hechos, donde habla de un personaje interesante que se llama Simón. Simón el mago. Dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria
pretendiendo ser un gran personaje. Note eso, el ánimo de grandeza que él tenía, ese espíritu de o autoengrandecimiento que él tenía. Y dice el verso 10, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Verso 11 dice, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Este es el caso que quiero ver con usted. Porque puede ser que haya gente en la iglesia profetizando, haciendo milagros, expulsando demonios. Y puede ser que estén en una terrible esclavitud. Porque, ¿qué es lo que dice la ortodoxia evangélica? El cristiano no se puede endemoniar. Eso no puede ser. Hay cosas que muchas veces nos complican la vida. Qué bonito es darle un evangelio facilito, ¿verdad? A la gente. Qué fácil, qué barato es decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Pero los están engañando. No es cierto, aquí hay un hombre. Observe que Simón el mago se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el verso 13, léalo bien. Dice el verso 13, y aún Simón mismo creyó. O sea, Simón recibió a Cristo. Le creyó. Y no solo le creyó, se bautizó. Un hombre que había recibido a Jesús y que se había bautizado. Pero dice el verso 18, dice de Simón, dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera de que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Alguien que ya había creído, alguien que ya había recibido a Jesús como su Señor, alguien que incluso ya se había bautizado. Yo quisiera saber qué explicación me da la ortodoxia evangélica de esto. Los legalistas, estos que son bien fundamentalistas, estos que dicen que el cristiano no se puede endemoniar jamás. Todos nos vamos en el arrebatamiento, todos, hasta los pecadores y fornicadores, todos nos vamos en el arrebatamiento. Qué fácil le dicen a la gente las cosas. Yo quiero decirle la verdad a usted. Tal vez no es simpático decirle a la gente lo que no quiere oír. Posiblemente es políticamente incorrecto decirle a la gente lo que la gente no quiere oír. Pero la verdad es que tenemos aquí un ejemplo, dice el apóstol Pablo, que las cosas que quedaron escritas en la Biblia, quedaron escritas como enseñanza y como ejemplo
para nosotros. Entonces, aquí está diciendo, muy bien, aquí está diciendo que había un hombre, ejercía la magia, ejercía un tipo de sacerdocio. Había muchos así. Usted va a recordar en el capítulo 19 del libro de los Hechos, específicamente, déjeme encontrarle para decírselo, en el capítulo 19, habían unos hijos de un tal Esceva, en el verso 19, hablemos desde el verso 18 en adelante, donde dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Mire qué tremendo. O sea que había gente que practicaba la magia, que se convertía a Cristo. Pero aquí estoy aprendiendo que se pueden dar casos en donde la gente levantó la mano, la gente creyó, la gente recibió a Cristo y la gente obedeció al mandamiento del bautizo. Y sin embargo, puede ser que tengan problemas en su corazón, porque el problema de este hombre era en el corazón. Ahí lo está diciendo. Cuando el apóstol Pablo lo reprende y lo exhorta, le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso es interesante ver que desde que está hablando en el verso 9 de Simón el Mago, dice que Simón el Mago pretendía ser un gran personaje, dice el verso 9. O sea que tenía ínfulas de grandeza, tenía el deseo de ser alguien importante. Y ese es el problema que pasa con mucho profeta. Tal vez desean una cosa buena. Este hombre estaba deseando impartir el Espíritu Santo, pero su corazón estaba emproblemado. Su alma estaba emproblemada. Su ser interior estaba en esclavitud, porque le dice en el verso 23, le dice el apóstol en el verso 23, le dice: porque veo que estás en hiel de amargura. Y dice: en cadena de iniquidad. Y hablando de la amargura, eso es importante. ¿Cuánto profeta amargado habrá? ¿Cuánto profeta amargado habrá? Deseando buenas cosas, pero anhelando ser alguien importante. Profetas que quieren ser mejores que el pastor. Profetas que quieren ser más grandes que el pastor de su congregación. Profetas que tienen envidia. Hay profetas envidiosos de la fama del pastor, o envidiosos del respaldo sobrenatural que tiene el pastor, o otro compañero que Dios usa también en la profecía. Les da muchos envidia. Pero entienda que es el problema, porque aquí dice, en el capítulo 12 de Hebreos, en el verso 15, dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mire lo que logra una raíz de amargura. Y dice ahí que Simón estaba en hieles de amargura. Amargado. Qué tremendo eso. Amargado. Y dice que cuando uno está amargado, dice aquí, que no puede alcanzar la gracia. Eso es una gracia que Dios da. Eso, la profecía, los dones, todo eso son gracias que Dios da. Pero dice aquí que la amargura hace que no logremos alcanzar la gracia. Cuando está
el profeta en hiel de amargura. Cuando el obrador de milagros está en hiel de amargura. Porque aquel Simón impresionaba a la gente. La gente veía las artes mágicas de Simón y se impresionaba. Y él se sentía muy bien porque eso es lo que le gustaba en su ego. Eso es lo que quería el ego. Que lo reconocieran que él era el que manejaba el gran poder de Dios. Es lo que dice. Entonces, yo puedo entender dónde me explican entonces los ortodoxos que el cristiano no se puede endemoniar. ¿Dónde me explican? Por supuesto, yo sé que una persona llena del Espíritu Santo no puede ser atacada por demonios, por supuesto. Pero en este momento aquí no había Espíritu Santo, pero ya habían recibido a Cristo, ya habían aceptado al Señor, ya habían creído en Él. Y lo que me llama la atención es que hasta se bautizó. ¿Ya usted se bautizó, hermano? ¿Ya se bautizó? Porque el que no se bautiza está en una desobediencia. Y mire qué tremendo, Simón obedeció y se fue a bautizar. Y sin embargo dice aquí que estás en hiel de amargura. O sea que le está diciendo, no logras agarrar la gracia, echarle mano a la gracia que pides, porque estás en hiel de amargura. Cuando estamos en amargura, cuando estamos con el alma emproblemada, no logramos agarrar la gracia. Lo dice. Entonces, qué tremendo cuando le dice, estás en hiel de amargura, y le dice, en cadena de iniquidad. Yo estoy manejando la versión de las Américas no porque sea la mejor. Para mí no existe una traducción perfecta. Pero me ayuda un poquito esta. Y ve que dice, en cadena tiene un hito y te tira la bastardilla. Y dice, grillos o esclavitud. Este hombre ya había creído, ya había aceptado a Jesús y se había bautizado, pero le está diciendo el apóstol que está en esclavitud. ¿No será que hay mucha gente en esclavitud en la iglesia? ¿No será que hay gente que no logra alcanzar sus anhelos porque están en esclavitud? No pueden alcanzar la gracia porque están en esclavitud. Y ese es el propósito de la obra de Orange, la administración. Usted sabe que nuestro ministerio es un ministerio dedicado a la liberación, principalmente, ¿verdad? A la liberación, a la administración al alma. Lidiamos con este tipo de cosas, ¿verdad? El problema que estoy viendo aquí es que puede haber muchas personas en la iglesia en esta misma condición. Seamos honestos, ¿verdad? Hablemos con la franqueza, como dicen los mexicanos, la neta. Hablemos la neta. Esto se puede estar dando en tu congregación, en la mía, en la de cualquier pastor. Que haya cristianos, gente que ya creyó, pero que se están debatiendo en hiel de amargura, pero que todavía no pueden cambiar. ¿Por qué será que la gente no puede cambiar? La gente va a la iglesia para cambiar. La gente va a la iglesia porque quiere darle un vuelco a su vida, un cambio a su vida. ¿Y por qué muchos no pueden cambiar? Porque hay muchos que vienen de pecados sexuales, de depravaciones sexuales, y llegan a la iglesia, se esfuerzan, pasan un tiempito bien y pues vuelven a lo mismo. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque están en esclavitud. Simplemente es porque están en esclavitud. Porque hay gente que anhelan un cambio en su vida y no se logra ese cambio. Y la razón que ese cambio no se logra es porque están en grillos, están en la cárcel, están detrás de las rejas. Y estando detrás de las rejas no hay libertad. Por eso el Señor vino. Dice, vino Él
a predicar el evangelio a los pobres, a poner en libertad al cautivo, a devolverle la vista a los ciegos. Dice que Él vino a pregonar libertad al oprimido, a los que están oprimidos, a los que están en hiel de amargura. El propósito de la administración es ese. El propósito de la administración es liberar el alma. Ese es el propósito de la administración. Ese es algo que nosotros tenemos que desarrollarla. Nosotros queremos dar ese servicio a las personas, a los hermanos de la iglesia, a los que se convierten y que están en esa perplejidad. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo apartarme de la pornografía? ¿Por qué siempre termino cayendo con mujeres? ¿Por qué siempre termino cayendo con hombres? ¿Por qué siempre termino volviendo al alcoholismo? ¿Por qué termino siempre volviendo al vicio que tenía antes de las drogas? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar? Y es porque hay esclavitud. Tal vez le hace falta una administración. Tal vez lo que hace falta es entender por qué es que los magos, aquí en el capítulo 19, dice que había gente que practicaban la magia y que llegaban a ministrarse, dice, en el verso 19 del capítulo 19 de los Hechos. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Cuando ahí dice que los magos, igual que Simón, con la diferencia que aquí dice que los magos quemaban los libros de magia. Dice que los magos, dice aquí, muchos de los que practicaban la magia igualito que Simón, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. No hay vuelta atrás. Estos libros no se pueden regalar porque eso quiere decir que otra persona va a continuar practicando lo que dicen los libros. Mejor hay que quemarlos. Eso de quemar los libros a la vista de todos era una renunciación pública a la magia, a la adoración o estar sirviéndole a otros dioses. Qué interesante todo esto. Hay que hacerlo público. Pero yo quiero decirle a todos ustedes, especialmente a los hermanos de la obra de Orange, hermanos amados, ese es el propósito de nuestro ministerio. Poder ayudar a las personas que vienen a Cristo y tienen batallas para cambiar. Tienen el anhelo de hacer su vida nueva, de rehacer su vida, de tal vez de restaurar su matrimonio, restaurar su familia. Pero como vienen muchas veces con los vicios y con las ataduras, se les hace imposible cambiar. Por eso es que mucha gente se endemonia en la iglesia. Esa es la razón por la que mucha gente se endemonia, porque no están llenos del Espíritu Santo. Y no pueden estar llenos porque no quieren quemar los libros de magia. Quiere decir, no quieren dejar ir el pasado. Necesitamos ir a una administración para que nos digan qué es lo que hay que dejar ir. El propósito de la administración es explorar el alma. Fíjese usted. El propósito de la administración es, con preguntas, con palabras, tratar de entender qué fue lo que le pasó a usted, qué es lo que sucedió en su alma, saber qué fue lo que ocurrió en el vientre de su mamá mientras usted estaba en proceso de gestación, los temores de su mamá, los miedos de su mamá, el dolor o tal vez la frustración, la amargura. Porque puede ser que esas amarguras vengan desde el vientre de la mamá. Puede ser que esas amarguras vengan cuando los padres abandonaron a sus hijos o uno de los padres se fue de la casa y los hijos son los que pagan casi siempre
el alto precio. Lo pagan siempre de manera emocional. Se produce un desequilibrio emocional en la persona. Y ahí es donde vienen las amarguras, ahí es donde vienen las frustraciones, los miedos, los temores. Y entonces con la administración tratamos de explorar su alma, ver qué está pasando allá adentro, para poder ayudarle, para poder decirle, esto es lo que a usted le sucede y esto es lo que tiene que hacer para sobreponerse a esta situación y usted pueda quedar libre, su alma pueda quedar libre de la amargura y de la esclavitud. Ese es un servicio que la obra de Orange ofrece de manera gratuita siempre a la Iglesia de Cristo y a todos los que vengan al Señor Jesucristo con el propósito de ser liberados, de ser ayudados. Hay mucha gente en la iglesia que está pasando por estas situaciones. A veces no nos damos cuenta, pero liquean los profetas a veces esto de la hiel de amargura. Mire qué tremendo lo que le dice el apóstol. Le habla y le dice aquí, quiero leer un poquito con usted el verso 22 del capítulo 8, cuando le dice el apóstol Pedro, le está hablando y le dice, por tanto arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver aquí es que este hombre estaba acostumbrado a la sobrenaturalidad, al mundo espiritual, y esto de la magia es lo que le permitía a él ese tipo de administración. Pero le está diciendo aquí que, dice el verso 20, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Usted no ha visto profetas que cobran? ¿Usted no ha visto profetas que le ponen precio a la profecía? ¿No ha visto eso? Ese se llama el espíritu de Balaam. Usted lo puede leer en el libro de Judas, capítulo 1, en el verso 11. Ahí habla de el espíritu de Balaam que por dinero, por precio, vendía la profecía. Ese era el problema de Simón. Ese era el problema que tenía en el corazón Simón. Simón amaba el dinero. Simón era capaz de pagar. Simón era capaz de cobrar. Simón pensaba que el dinero era todo. Ese es el problema que tenía. Además de la amargura, porque le dijo, estás en hiel de amargura. Pero para la amargura, yo cierro mi Biblia, para la amargura tenemos la administración. Por eso si alguno de ustedes ve, alguno de los que me está viendo aquí ahorita, se encuentra en necesidad de administración, ahí está el número de teléfono, ahí aparece al pie de su pantalla. Usted puede llamar a ese número de teléfono. Sí, no importa que no sea de nuestro ministerio, no importa. Y le podemos ayudar. Podemos tratar de hacerle ver a usted qué es lo que le está sucediendo, cuándo le empezó a suceder, dónde fue que se le perdió el hacha, dónde fue que se le abrió la puerta. Hace poco tuve una experiencia con un joven que vino a verme con su papá. Tenía un tremendo problema de insomnio bastante fuerte. Y le pregunté, cuando él me empezó a decir, a contar, le dije, déjeme ver cuál es la puerta abierta. Necesito saber cuál fue la puerta que se abrió. Se me quedó viendo así y me dice, ¿qué quiere decir con puerta abierta? Bueno, entonces todo eso me hace ver a mí que hace falta enseñanza en la iglesia. Me gustaría saber si alguno de ustedes me está observando
y todavía tiene ciertas cadenas de esclavitud con la pornografía, si tiene ciertos problemas de esclavitud con el sexo, si todavía tiene puertas de esclavitud usted con el amor al dinero, si todavía hay esclavitud con el temperamento que no se puede controlar, que muchas veces es lo que le ha causado grandes problemas a usted, su temperamento, no lo puede controlar. Bueno, ¿por qué no busca una administración? ¿Por qué no hace lo que hicieron esos otros magos que llegaron en público y quemaron sus libros, como renunciando a todo lo de su pasado? Eso es un tipo de administración. Yo renuncio a la magia, yo renuncio a la brujería, yo renuncio a tal cosa, pero eso es administración. Por eso aquí en el libro de Santiago, si nos vamos al libro de Santiago, nos habla la palabra del Señor sobre lo que es realmente el proceso de administración. Lo dice en el capítulo 5, en el verso 16. El apóstol Santiago dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Es que hay gente que dice, ¿para qué le voy a confesar yo nada a nadie? La Biblia dice, unos a otros. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mire la sanidad por una situación del alma. Qué bonito cuando la gente rompió el techo de la casa donde estaba el Señor Jesús para meter por el orificio del techo al paralítico. Y el Señor Jesús, para sanar al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué fácil, ¿verdad? Ni que fuera eso morfina, ni que fuera eso penicilina, ni que fuera eso Tylenol. Simplemente el perdón de los pecados, el alma. Muchas enfermedades son el reflejo de la condición de esclavitud en la que está el alma. Por eso se necesita la administración. Por eso se necesita que exploremos la condición en la que está tu alma. Alguien que sepa hacerlo, una persona que tenga experiencia, un pastor que tenga experiencia y que sepa qué es el propósito de la administración. No es darme cuenta ni andar de chismoso ahí queriendo averiguar lo que no me interesa averiguar, como que no supiera yo, como que, ¿entiende? Pero eso le interesa a usted, que es el que está pasando por el problema de esclavitud, tratando de cambiar y no puede, tratando de controlarse y no puede, tratando de vivir una vida nueva y tiene grandes dificultades. Le recomendamos una administración. Si le podemos ayudar en algo, ahí está el número de teléfono, área 714-289-3664 para que le diga ahí a la secretaria que le contesta, quiero una cita con el pastor para ministrarme. Y con mucho gusto vamos a ayudarle. Si usted se siente en esa condición, en esa necesidad, le digo que hay enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades que no son otra cosa más que el reflejo de que el alma anda mal. Hay algún problema. Y entonces en la administración nos vamos a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el área donde usted tiene que trabajar? ¿Por qué razón usted está experimentando eso que usted está experimentando? Por eso queremos poner delante de ustedes esa oportunidad de poder ser ayudados. Queremos invitarlo también a usted a nuestro servicio, el culto del próximo domingo. Hoy es viernes, mañana sábado, pasado mañana domingo. Haga usted planes para estar en la obra de horas, especialmente si tiene alguna situación, así como la que estamos hablando, de necesidad interior, de sanidad interior. Si tiene algún tipo de necesidad, si el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que lo que necesita es una liberación, échenos una visitita el próximo domingo. Ahí está la dirección, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Es a la 1:30 de la tarde. Cuando llegue, dígale a las personas de bienvenida, yo soy visita y
quiero que oren por mí, por esto y esto y esto que traigo. Necesito ayuda en esto, para que pongamos manos a la obra tan pronto como sea posible. Así que lo estamos invitando el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Véngase con nosotros al 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Estamos aquí cerquita de Disneylandia, pegadito a Disneylandia. Su navegador va a pensar que usted va para Disneylandia. Así que estamos bien cerca, bien céntrico, no hay pierde. Lo esperamos el próximo domingo. Si usted tiene ese tipo de necesidad, si usted necesita auxilio en situación del alma, en situación de liberación, en consejería, háganos esa visita. Yo sé que Dios tiene algo grande para todos ustedes. Así que los esperamos a la 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.